Buenas tardes. Vamos a continuar con el diseño de las columnas. En este caso, diseño de columnas circulares con refuerzo helicoidal. Una de las características que tiene este tipo de diseño es que tiene unos factores diferentes a los que estábamos ocupando normalmente con la columna cuadrada o rectangular. Para diseñar esta, pues vamos a hacer lo mismo que habíamos estado realizando en el ejemplo anterior, que era el primer paso, encontrar la carga actuante. O sea, tendríamos que hacer las partes que vimos en el video pasado. Vamos a ver, o sea, tuve que haber desarrollado esto, la carga losa de entrepiso, la carga de la azotea, ya lo tengo, la carga tributaria y la carga actuante. Como voy a diseñar la misma columna para planta baja, pues la carga va a ser exactamente la misma. Entonces, voy a diseñar con el valor de carga de 301.644 kilogramos. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a proponer un valor de columna. En este caso vamos a proponer 50 centímetros de diámetro. Si ustedes recordarán, habíamos explicado que las columnas circulares son más efectivas que las columnas cuadradas o columnas rectangulares. Y entonces, pues vamos a utilizar una columna que tenga, si en la columna cuadrada utilizamos 45 por 45 para esta carga, en la columna circular vamos a utilizar 50 centímetros. ¿Por qué? Porque el área, al ser circular, tiene una menor área que la columna cuadrada. Entonces, si yo utilizara 45 centímetros de diámetro, tendría un área visiblemente menor que la que tendría en un espacio cuadrado. Vamos a ver, entonces propongo 50 centímetros de diámetro y 45 centímetros de espacio de espacio de concreto hasta los sunchos que vamos a estar utilizando aquí. Vamos a ver lo siguiente. Lo primero que voy a sacar es el AG o el área gruesa. Voy a sacar el área de la columna total. El área de la columna total debe de ser pues, los 50 centímetros de diámetro. Si ustedes recordarán la fórmula del diámetro del área para sacar un círculo, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, razón por la cual es 50 centímetros al cuadrado por pi entre 4. Eso me da el valor que aquí viene de 1963.49 centímetros cuadrados de área gruesa. Una vez más, recordamos que en el libro de McCormack te establece que el acero en una columna debe estar de el 1 al 3% y que nosotros vamos a utilizar 2% de valor. El 2% es el 0.02 que ya habíamos platicado en el ejemplo pasado. Entonces, 0.02 lo multiplicamos por el área para sacar la cantidad de acero que le correspondería a esto. Y me va a quedar que son 39.26 centímetros cuadrados lo que tengo que utilizar de acero para la columna con un diámetro de 50 centímetros. Ahora voy a ver si eso es suficiente para resistir los 301.000 kilogramos de carga actuante que está sobre la columna. Y en esta, la fórmula va a ser esencialmente la misma que vimos para una columna cuadrada. Sin embargo, los factores van a cambiar. En vez de tener en la columna anterior, en la columna cuadrada teníamos factores de 0.65 y 0.80, para la columna circular los factores van a cambiar por 0.70 y 0.85. Eso es lo que va a cambiar. Lo demás va a ser esencialmente lo mismo. Es la misma fórmula.
El área gruesa pues va a ser el área que acabo de obtener, los 1963.49 centímetros cuadrados. El área de acero pues también la acabo de obtener, 39.26. Y voy a hacer la operación como habíamos platicado anteriormente. Vamos a ver. Les había dicho que lo primero que debían de hacer es esta resta, 1963.49 menos 39.26, multiplicar por 250, luego multiplicar eso por 0.85 y luego ponerle en su calculadora la suma, luego un paréntesis y multiplicar 39.26 por 4.200, cerrar paréntesis, y el valor que encuentren de respuesta, multiplicarlo por los factores que serían 0.70 y 0.85, dándome un valor final de 341.405.57. Quiere decir que esta columna resistiría 341.000 kilos, cuando lo que está actuando es 301.000. Visiblemente podemos ver que lo que resiste es mayor de lo que se presenta, por lo tanto, las dimensiones pueden aceptarse como dimensiones correctas para esta columna. Una columna de 50 centímetros me es suficiente para resistir. Pudiera bajar a 48, 47, pues probablemente podría ser una columna más efectiva. Sin embargo, pues ¿quién va a hacer una columna de esas dimensiones? No puedo mantener esos diámetros de forma fácil en algún molde. Entonces, 50 centímetros es adecuado para esta condición. Una vez que ya sé que la dimensión es correcta, lo que vamos a hacer es calcular el número de varillas. Y yo acabo de obtener que necesito 39.26 centímetros cuadrados de acero. De esos 39.26 centímetros cuadrados de acero, voy a utilizar la varilla número 6, que tiene 2.87 centímetros cuadrados por cada varilla que utilicemos. De tal manera que 39.26 entre 2.87 centímetros cuadrados por varilla me da a un total de 13.67 varillas, o, como ya lo dijimos, pues tengo que utilizar 14 varillas número 6. Entonces ya tengo el acero longitudinal, ya tengo yo la dimensión, me falta el suncho, que como ustedes ya lo vieron o lo han de haber leído, pues es un refuerzo en espiral continuo que se utiliza en las columnas circulares. De tal manera que nosotros tenemos con nuestra columna, vamos a ver si la podemos dibujar mejor. Vamos a suponer que esta es mi columna. Aquí tengo mis varillas. En este caso son un total de 14. Y luego tengo mi refuerzo en forma de sunchos. El cual pues debe de ir así, ¿no? Debe de ir circular y debe de continuar en forma circular alrededor de todo el elemento. Entonces es continuo, obviamente que ahí pues me queda el dibujo medio feo. Y la separación entre los helicoides o las formas circulares formadas se conoce como tamaño de paso, que es lo que a nosotros nos interesa. Cada cuánto están separadas estas refuerzo helicoidal es lo que importa para la resistencia de la columna. Entonces, eso es lo que voy a calcular ahorita. Calcular cuál es la separación que debe de haber entre cada uno de los circulitos que estamos manejando ahí o helicoides que tenemos ahí.
Para lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar AC. AC es el área del concreto, pero es el área del concreto es el área del concreto sin la zona es el área que está dentro del refuerzo, de los sunchos. Quiere decir que no es el área total o el AG, sino que AC será el área que está aquí dentro, esta área, ¿no? Esto que tenemos aquí, que está hasta toda esta zona, hasta esta parte del primer refuerzo. Esos 45 centímetros, ese es el área que me interesa a mí. Este es el DC, hasta donde llega el refuerzo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No voy a utilizar los 50 centímetros, sino voy a utilizar el diámetro que está dentro del refuerzo, que serían 45 centímetros, como lo vimos en la parte anterior. 45 al cuadrado por pi entre 4 me da un área de 1590.43. Y luego voy a utilizarlo yo para la siguiente fórmula. Que sería ρS mínimo es igual a 0.45 por AG entre AC menos 1 que multiplica F'S entre FY. ρS mínimo es la cantidad o el refuerzo que estamos utilizando del suncho. Y entonces es 0.45 que multiplica AG. AG es el área gruesa, es el área sacada con los 50 centímetros de diámetro. AC es el área sacada con los 45 centímetros de diámetro del área dentro del refuerzo. Dividido esto, menos 1, saca un valor y ese se multiplica por el F'C y el Fy. F'C es 250 kilogramos centímetro cuadrado y Fy 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Haciendo esta operación, pues yo les recomendaría que ustedes hicieran primero esta división, que le restaran 1, lo multiplicaran por esta división y luego multiplicaran por 0.45. Les va a quedar un valor de 0.006283. Ahora voy a poner aquí qué suncho voy a utilizar. Voy a utilizar sunchos número 3 con un diámetro de varilla que ya dijimos desde el ejemplo anterior de la columna cuadrada, que el diámetro de la varilla de número 3 es 0.9525 y que el área que este tiene es 0.71 centímetros cuadrados. Y voy a utilizar la siguiente fórmula. ρS es igual a 4AS que multiplica DC menos DB entre S por DC cuadrada. Y voy a anotar los valores que me piden la fórmula. Vamos a ver. ρS, pues es el valor que obtuve, 0.06283. 4 veces AS es 4 veces el valor del área del suncho que voy a utilizar, número 3. Si es número 3, el área es 0.71 centímetros cuadrados. DC es el diámetro dentro del refuerzo, que es 45, como lo habíamos dicho. Diámetro de la varilla es 0.9525, como ya lo habíamos también platicado. Y DC al cuadrado sería 45 al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es despejar el valor de S. ¿Qué voy a hacer? Pues ese lo voy a enviar a este lado, multiplicando. Y este valor de 0.006283 lo voy a enviar al otro lado, dividiendo la operación. Entonces, eso va a hacer que quede la ecuación así. Si yo resuelvo esta operación, me va a quedar que el tamaño de paso o el tamaño de suncho debe de ser de 9.83. Quiere decir una vez más que las espirales se deben de estar separadas, en ese caso a
decimos que hacemos una espiral, y luego pues va completo, ¿no? Luego se hace la segunda espiral y así vámonos, ¿no? Que la separación entre las espirales, pues es lo que me importa a mí. Me recomienda 9.83, pero bajo teoría dice que no debo de andar menos del 2,5 ni mayor al 7,5. Entonces voy a utilizar un tamaño como el tamaño de paso de la recomendación que es 7,5 como máximo, pues aquí ando en 9.83, entonces voy a utilizar pues lo máximo, ¿no? 7,5, pues como es un valor ahí poco difícil de obtener, voy a proponer 7 como valor máximo. Y entonces, en vez de utilizar 9.83, que es lo que da el cálculo, me voy a ir a la recomendación de la CI que dice que no supere yo los 7,5 de separación, que ese sería lo máximo. Y entonces voy a decir que el problema va a terminar con las 14 varillas número 6, con suncho número 3 espaciado o separado cada espiral a 7 centímetros con un área total de 50 centímetros, perdón, con un diámetro total de 50 centímetros con 5 centímetros para el diámetro interior, o sea, con 2.5 centímetros de recubrimiento por cada lado. Entonces aquí sería el video final de estas columnas. Si tienen alguna duda, por favor exprésenla en los comentarios, que me sería más fácil a mí para poder responderles directamente sobre eso, o contáctenme directamente. Entonces ahí dejamos este tema. Entonces nos vemos.